Buen día, otra vez juntos acá en una última consulta con la doctora Mayorga y Sergio Ciesa. ¿Qué tal? Sí, acá muy contento de estar en este video podcast, ¿no? Sobre todo tratando temas de salud, que es algo muy importante para la ciudadanía. Importante educar siempre a la población, a los pacientes y a los que requieran información. La verdad sí, y creo que contribuimos mucho sobre ello. Algo que yo venía pensando es acerca de la elastografía. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Sobre todo porque un amigo, bueno, amigo toma un poquito y le han pedido hacerse una elastografía. ¿Qué es? La elastografía hepática es un examen relativamente novedoso que te permite medir la rigidez del hígado, la rigidez o dureza del hígado. Normalmente la población debe saber que el hígado es de una consistencia muy suave, muy gelatinosa, muy flexible, muy elástico. Pero conforme se va enfermando, cuando aparece la fibrosis o cirrosis hepática, el hígado se va poniendo duro. A ver, un poco para tener claro, ¿cuáles son, cuáles son los requisitos o los síntomas por los cuales una persona debe hacerse una elastografía? ¿Hay? Claro, te estaba comentando que entonces una característica del hígado es que este se va a poner duro. Pero son varias las enfermedades o las razones por las cuales ese hígado se va a poner duro. Entonces, es ahí que viene a quién le indicamos ese examen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una persona, aunque sea joven, digamos relativamente 35, 40 años, pero es un bebedor de licor pesado, esa persona tiene riesgo de desarrollar cirrosis hepática. Hacerse una elastografía te permite determinar qué grado de daño hepático tiene, si ya tiene fibrosis o si no tiene fibrosis, si ya tiene cirrosis hepática. Entonces, a una persona que toma, a una persona, por ejemplo, diabética, obesa, que tiene hígado graso y por ende puede tener este problema, una persona que ha tenido o tiene hepatitis B crónica, hepatitis C crónica, hepatitis autoinmune, son personas que van a tener indicación de hacerse este examen. O sea, digamos, sí hay una sintomatología propia para determinar qué personas deben hacérselas. Sí, lo que va a haber es una alteración de las pruebas de función hepática. Siempre cuando uno quiere hacerse una evaluación hepática, lo primero que le van a hacer son análisis, el llamado perfil hepático, que son pruebas que incluyen la bilirrubina, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa. Esos son los exámenes de sangre llamadas pruebas de función hepática. Si hubiera alguna alteración de estas pruebas, ya nos hace pensar que esa persona puede ser que tenga algún compromiso hepático mayor y a esa persona le podemos hacer el examen. Ya. ¿Y en qué consiste ese examen? ¿Cómo es la funcionabilidad? ¿Cómo debe ir preparado para este examen? Es un examen relativamente sencillo, rápido, no es invasivo, o sea, no hay que aplicarle ninguna inyección, no hay que dormir al paciente, no hay que anestesiarlo. El único requisito es que el paciente esté en ayunas de unas 3 a 4 horas, que es lo suficiente, y el examen se le realiza a manera de una ecografía, con el paciente echado de cúbito dorsal, y este aparato se coloca en el cuadrante superior derecho del abdomen, más o menos en la zona donde está el hígado, y este aparato emite unas vibraciones. Estas vibraciones son una fuerza vibratoria que debe atravesar la pared del hígado. ¿Y qué pasa si esta persona es obesa o demasiado obesa? ¿Esa capa de grasa no dificulta? Tienes toda la razón. Si una persona es muy obesa, existe más dificultad para la realización de este examen. Por eso, dependiendo de la marca del equipo que estás utilizando, hay una marca que tiene sondas para las diferentes tallas o medidas de las personas. Hay sonda tamaño small, mediano o large o extra large que nos va a servir para medir en el obeso. Hay otras marcas que con una sola sonda también te permite medir hasta en pacientes obesos. Sin embargo, podemos encontrar dificultades. Hay pacientes que son demasiado obesos en los que ya no es posible lograr esta medida y en esos casos optamos por otros métodos. Y digamos, ¿qué es lo que se consigue con la elastografía? Se consigue determinar si tu hígado ya tiene cierto compromiso de fibrosis. Entonces es fundamental hacerse este examen porque te ayuda a determinar en qué grado está alguna enfermedad avanzada, ¿no? Que es la cirrosis. Es fundamental porque la cirrosis hepática en etapas iniciales no te da síntomas. Entonces, por lógica, grados menores de fibrosis menos te van a dar síntomas. Entonces uno puede no darse cuenta del daño que se está instaurando en su hígado a menos que te hagas ese examen. Y ese examen, digamos, ya es preliminar.
¿qué cosas adicionales se hace para confirmar que pronto hay una enfermedad avanzada del hígado? Pues en realidad este examen ha venido a reemplazar al examen confirmatorio, que era la biopsia hepática. Antes que existiera este método diagnóstico, se realizaban muchas biopsias hepáticas como método principal para llegar a un diagnóstico. Actualmente la biopsia ha sido relegada solamente para casos en los que tú no llegas a estar muy seguro cuál es la causa de la enfermedad del paciente o si es un paciente que por algún motivo no se pudo tomar una muestra adecuada. Pero este examen está reemplazando la biopsia. Es un buen examen para eso. ¿Y cómo se está llevando esto a nivel nacional? ¿Todos los hospitales tienen, digamos, este instrumento de medición, ya que parece que es muy efectivo y ayuda a determinar la causa de una enfermedad? Pues fíjate que no. En el Perú, al menos en Lima, que es donde tengo conocimiento certero, en los hospitales del MINSA, del Ministerio de Salud, solamente tenemos este equipo en el Hospital Loaiza, en la unidad de hígado del Hospital Loaiza. A nivel de salud, me parece tienen en el Hospital Rebagliati, pero en el resto de hospitales no está disponible. Pero siendo un instrumento de una medición que puede, ¿no?, determinar enfermedades, debería ser útil, ¿no? Sí, yo también pienso que debería difundirse un poco más. En la parte privada sí el equipo está más a la oferta, ¿no? En varias clínicas ya cuentan con este aparato, Bueno, al pero no menos, así, ¿no? no así en los hospitales. Claro. Y digamos, ¿usted la llevan también a provincia para que, digamos, capacite sobre este instrumento para hacer Sí, la ecografía? ha habido oportunidades en las que he viajado para capacitar, porque hay muchos centros en provincia, en Trujillo, en Arequipa, que están interesados en adquirir estos equipos, entonces sí nos invitan a capacitar, ¿no?, a los médicos Bueno, eso es para que importante, lo ¿no? adquieran y aprendan a utilizarlo. En realidad, la curva de aprendizaje para este método no es muy amplia. Es un examen relativamente sencillo. Es cuestión de aprender bien, tomar en cuenta los detalles que se requieren como prerequisitos. La técnica no es tan complicada, es posicionar bien al paciente, extender bien el brazo del paciente para que puedan medir. Y lo más importante siempre, como en cualquier examen, es la interpretación. Entonces, si bien es cierto, cualquiera de repente puede hacer el examen, tal vez la interpretación no sea la misma. Siempre es adecuado que quien realice este procedimiento sea una persona experta que también pueda explicarle al Claro, paciente y porque tratarle. el hígado, ¿qué más, digamos, órganos están cerca de ahí que pueden confundir al doctor en cuanto al tener exacto la medición del hígado, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, pueden haber variantes anatómicas, pacientes que han sido operados, que han tenido resección hepática, pacientes que tienen un quiste muy grande en el hígado que no te deja medir. En ocasiones también el colon, que es un órgano intestinal, a veces se interpone entre la pared y el hígado y no te permite una adecuada medición. Entonces, el médico que sabe realizar el procedimiento y que tiene experiencia podrá detectar estas dificultades. Incluso habrá alguna situación en la que de repente no se pueda realizar el procedimiento al paciente. Y en ese caso existe un método alternativo que también ya está disponible en el Perú, que se llama la elastoresonancia, que es un método que en investigaciones comparativas con el método del que estamos hablando puede ser incluso un poco superior, pero la disponibilidad de este método es mucho menor. ¿Con otro tipo de aparato? Con un O... resonador. Ok. Es un examen que se hace a través de una resonancia magnética. Se llama elastoresonancia. Es necesario que haya un equipo de resonancia magnética y que tenga un software especial que te permita medir la elasticidad del hígado. O sea, digamos, en cuanto a la ciencia, sí hay, digamos, un avance considerable para, digamos, medir, encontrar algún tipo de enfermedad. O sea, el hecho de a veces llegar tardía, ¿no?, al médico es más porque uno eh, no se hace las previsiones necesarias de salud, ¿no? Sí, probablemente. Y así es. Y aparte el paciente a veces desconoce que, por ejemplo, estar con sobrepeso es un factor de riesgo. Desconoce que si toma licor hasta emborracharse una vez al mes tiene riesgo, o que tiene antecedentes familiares de cirrosis tiene riesgo. Entonces el paciente, la población desconoce que puede estar teniendo un riesgo latente de desarrollar cirrosis hepática. Claro, ahí es importante, ¿no? Y digamos, si tú tienes ese tipo de manías, ¿no?, que a veces son medios culturales, ¿no?, porque aceptadas, entonces es importante hacerse una elastografía, ¿no? Y con eso ya vas midiendo cómo está tu hígado, ¿no?
Es importante, es importante. Y en la consulta hay muchos pacientes también ahora porque la información a veces que brindamos en redes se disemina rápido, ¿no? Y en ocasiones también pasa lo contrario, ¿no? Pasa que vienen pacientes que quieren hacerse una elastografía hepática y yo lo evalúo, veo, pregunto, hago la historia, lo examino y no necesita, ¿no? Entonces a veces le digo, pero doctora, yo quiero hacerme, pero en verdad le digo, tú no necesitas, mira, no tienes factores de riesgo, tus exámenes están bien, tu ecografía está bien, tu examen físico está bien, yo no te haría. Entonces, también es bueno que uno sea honesto y le explique al paciente cuando no lo necesita, ¿no? Y esas personas vienen acompañadas, no es ser de que a veces hay gente que toma y toma pues solo, ¿no? Y no quiere que nadie se entere que toma, entonces a veces a veces van con un familiar y no quieren verse pues, no que tiene esa manía y de pronto quiere hacérsela, ¿no? Entonces quizás el médico no interpreta ese grado de sinceridad de pronto en ese momento, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Pero generalmente al menos tratamos siempre de lograr la confianza del paciente, ¿no? Para que pueda lograr explicarte y contarte y hablar, como si estuviera hablando con un cura, ¿no? Bueno, y vamos a hacer un pequeño corte y continuamos hablando en el programa. Muy bien. Gracias. Gastrohepática, comprometidos con tu salud digestiva. Gastrohepática es un centro médico especializado en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades gastrointestinales, hígado y páncreas. En Gastrohepática contamos con modernas instalaciones y la mejor tecnología para ofrecerte la mejor atención. Además contamos con los mejores profesionales en gastroenterología para ofrecerte la atención que tú necesitas. Bienvenidos a Gastrohepática. Y bueno, entonces, ¿una última consulta? Sí, ahora, una de las preguntas que me vino es, la elastografía solo mide el tema de la fibrosis del hígado. Ah, interesante. No. La elastografía hepática te mide dos parámetros. Te mide el grado de fibrosis o de rigidez hepática, pero también te mide el grado de hígado graso. Ah, interesante, sí. Eso sí es importante, ¿no? O sea, además tiene otras... Sí, entonces te sirve para poder determinar y explicarle al paciente claramente qué tanta grasa tiene su hígado. Porque a veces se vienen asustados los pacientes, ¿no? Que les han hecho una ecografía. Y en la ecografía, el ecografista evidentemente también puede más o menos calcular si tiene hígado graso leve, moderado o severo, pero la manera exacta de cuantificar esa grasa es a través de la elastografía hepática. Es más exacto. No, y eso también ayuda para que de pronto, ¿no? O sea, sepas qué cosas tienes, ¿no? Y una de las cosas que, claro, uno cuando tiene sobrepeso, pues, ¿no? Tiene dificultades y creo que una tendencia a que tu hígado se enferme, ¿no? Eso es lo que siempre usted comenta, ¿no? Definitivamente, la primera causa de enfermedad del hígado actualmente en el mundo es el hígado graso, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de eso. Y el hígado graso viene de dos fuentes. Una es el alcohol. Entonces, la primera causa de hígado graso es el alcohol. Y otra causa de hígado graso es los problemas metabólicos, sobrepeso, obesidad, diabetes. Bueno, acá en Perú tenemos un grave problema pues del alcohol, ¿no? Tenemos nuestras fiestas patronales, ¿no? La gente es común tomar no solamente algo pequeño, ¿no? O sea, es tomar en exceso. Y además el tema de las comidas, ¿no? Arroz, papas, frituras, fideos, o sea, eso es la base de nuestra comida, ¿no? Entonces, así es. Entonces, el problema del hígado graso es un problema que está en ascenso. ¿Y qué pacientes de los que tienen hígado graso, qué pacientes van a desarrollar cirrosis? Eso depende mucho de la genética del paciente. Entonces, pero como no podemos hacer estudios de genética y no podemos predecir qué paciente va a desarrollar cirrosis y qué paciente no, una buena herramienta para determinar eso es la elastografía. Porque a través de la elastografía tú le vas a poder explicar claramente al paciente, usted señor tiene riesgo, de hecho ya está en camino a la cirrosis y tiene que cuidarse más. Y ¿usted dónde se ha capacitado para manejar bien la elastografía, ¿no? O sea, qué conocimientos, ¿no? Porque parece que tiene mucho expertise, de hecho que la lleven a clínicas de provincia, ¿no? Para capacitar, ¿no? Sí, bueno, de hecho, como cualquier procedimiento, uno lo aprende haciendo. La experiencia te la va dando el tiempo.
Tengo la suerte de trabajar en la unidad de hígado del Hospital Loaiza, que es justamente el primer lugar donde llegó el elastógrafo al Perú. Entonces, ese equipo está ahí por muchos años y hemos desarrollado mucha experiencia en el uso de esta máquina, ¿no? Y es eso. Y normalmente, ¿cuántas, de todos los pacientes que llegan y se le hace la elastografía, digamos, en porcentaje, cuántos sí tienen ya fibrosis al hígado o algún tema de cirrosis y cuántos no? O sea, es una cantidad bastante grande. Es que dependería, ¿no? Digamos que los pacientes sin signos de cirrosis que tienen hígado graso y les hacemos una elastografía, podría ser un 50% que le encontramos cierto grado de fibrosis. No, 50 es bastante, y otros 50 probablemente solo le encontremos grasa, sin fibrosis. Pero la fibrosis es justamente el marcador pronóstico. Si el paciente no tiene nada de fibrosis, es posible que ese paciente no tenga riesgo de desarrollar cirrosis. Pero si el paciente ya tiene cierto grado de fibrosis, es más probable que esa persona tenga riesgo de desarrollar cirrosis. No, claro, pero digamos, pero al encontrarle grasa, la grasa te va a conllevar a que tengas tu hígado graso y luego... Pero ende, no todos. De 100 personas que tienen grasa en el hígado, probablemente el 10% desarrollen cirrosis. Y el otro 90% tal vez no, solamente hígado graso, tal vez grados leves de fibrosis. No todos van a llegar al estadio final de la cirrosis. No todos, pero nos sirve para estar alerta a ver si yo soy de repente esa persona que va a llegar o de repente a mí nunca me va a dar cirrosis. Ese por qué no está muy claro. Ese por qué a mí sí, por qué a ti no está muy claro. Tú habrás visto muchas personas que de repente toda su vida las has visto tomar mucho alcohol y nunca han desarrollado cirrosis. Y otras personas de que tomaron una temporada pequeña de su vida y desarrollan cirrosis. Entonces siempre hay un factor genético que puede ser la causa de esto. ¿Cómo es, no? O sea, a veces el hígado, pues como no tiene un síntoma, no es que te da cólicos al hígado. Nada. ¿No? Y normalmente uno conlleva su vida y... ¿Y cuál es el momento en que alguien dice, uy, tengo que ir al médico porque algo no está bien en mi hígado? ¿Cuál es así el determinante? No hay algo determinante, pero lo que se suele ver en la práctica es que las personas que están en una edad de trabajadores, ¿no? La gente que trabaja, generalmente ya les empiezan a hacer sus chequeos ocupacionales anuales. Entonces, lo primero que van detectando en esos chequeos ocupacionales, por si acaso está con sobrepeso, vaya al nutricionista. Por si acaso está con la glucosa alta, por si acaso está con el triglicérido alto. Y ya con ese perfil, que es lo que llamamos el perfil metabólico del paciente, es un perfil de la persona que está obesa, que tiene glucosa alta, que tiene triglicéridos altos, todo eso es parte de un cuadro que le llamamos síndrome metabólico. Y estos pacientes con síndrome metabólico son los que tienen más riesgo de tener problema en el hígado. Ya, pero hay parte una pregunta. Si los que van, digamos, es porque de pronto ha habido un chequeo previo por la empresa donde trabajan, ¿qué pasa? Que en el Perú tenemos casi el 70% de gente que no tiene ningún vínculo laboral, en cuanto no tiene ningún chequeo previo, no tiene nada, claro, y solamente se va y se toma su sábila en la esquina del mercado porque eso se va a curar. Entonces ellos sí llegan ya con una situación mucho más compleja, ¿no? Claro, y justamente a esa población es a la que uno trata de llegar cuando da este tipo de educación en línea, ¿no? Porque hay mucha gente que desconoce totalmente el comportamiento de su hígado. Y a veces se hacen daño tratando de curar el hígado tomando estos productos naturales que pueden encontrar en un mercado. Claro, ¿no? Las hierbas sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces, la educación es importante en todo sentido y en el campo médico, que es del que podemos hablar, trataremos siempre de educar un poco a la población sobre los temas de problemas gastrointestinales y del hígado, ¿no? Sí, está bien. Creo que eso es importante, estos espacios, ¿no? Y espero que el público que nos sigue y que cada vez se va sumando, ¿no? Entiendan que lo que hacemos no lo hacemos porque, digamos, nos pagan, ¿no? Sino lo hacemos porque nos gusta conversar, ¿no? Y creo que eso es importante para la ciudadanía, ¿no? Exacto. Y si es que no tienes ninguna otra consulta, vamos a dar por terminado la conversación de hoy día y le dejamos siempre que por favor nos dejen sus comentarios, que nos dejen ideas de temas de conversación acá en los comentarios del canal y que nos sigan siempre por nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok. Y ahora somos la última consulta con la doctora Rosario Mayorga. Una última consulta con la doctora Mayorga. Muy bien, perfecto, gracias. Muy bien, gusto verlos.